de Dios. El desayuno para la gloria de Dios. Dice absolutamente todo. Sea que comamos o bebamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Y hoy no vamos a ver un personaje en particular. Yo estaba orando, Dios, ¿con quién cierro? De hecho, estudié un personaje. Y el Señor me llevaba a no estudiar un personaje, sino a hacer un resumen. Porque esto que vamos a hacer hoy es un desafío final a imitar a esos influencers de la Biblia. Los de Hebreos 11, que algunos llaman héroes. Yo creo que no son héroes, realmente eran hombres y mujeres ordinarios que se volvieron extraordinarios de una manera sobrenatural. Entonces vamos a estar resumiendo 3 cosas porque debemos destacar para su gloria en confianza, fe y perseverancia. Es lo que ellos tienen. Por eso es que destacan, porque confiaron en Dios en momentos de adversidad. Su fe fue probada y ellos perseveraron hasta el fin en sus retos. Y quiero leer estos pasajes de Hebreos 10, 35 al 39 y luego voy a concluir con ellos también al final. Pero estos versos aquí en el capítulo 10, incluso en el capítulo 11 y el capítulo 12 también, nos inspiran a eso, a vivir confiando, a vivir por fe y a perseverar. Dice el verso 35, por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Estos recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré en nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Confianza, fe y perseverancia. Cuando vemos a estos personajes, nos modelan cómo hacerlo. Porque una cosa es verlos, saber lo que lograron, pero la pregunta que podemos hacernos, ¿cómo es que lo lograron? ¿Por qué es que ellos destacan para su gloria? Repito, esta serie está enfocada a eso, a honrar a Dios a través de las virtudes, para ser productivos en su reino. Porque en Primera de Pedro vimos también la importancia de ser diligentes y de crecer, desarrollarnos en perseverancia, en fe, en dominio propio. Y las vidas de estos personajes como Daniel, los amigos de Daniel, Caleb, Ruth, Habacuc, Abigail, nos modelan vidas productivas y plenas para su gloria. Cuando pensamos en ellos, podemos decir, la vida de ellos fue productiva y fueron vidas plenas también. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros hoy vamos a ser retados a eso, a no vivir vidas estériles, como dice Pedro, sino vidas que honren al Señor, que glorifiquen al Señor, que sean vidas productivas. Cada uno de estos personajes los podemos ver porque en su mayoría no fueron ni reyes, ni sacerdotes, ni profetas, como personas comunes y corrientes. De hecho, la palabra dice que ellos eran débiles en Hebreos. No los pone como los fuertes,
sino que a través de Dios esa debilidad se convirtió en fortaleza. Eran personas que destacaron en fe, en determinación, en lealtad, en sabiduría, en gozo en la adversidad. Estas personas o estos personajes tuvieron éxito en la vida, pero si se dan cuenta, cada uno de ellos está en un contexto de adversidad. Porque cuando vemos a estos jóvenes, los vemos enfrentando el horno ardiente. Cuando vemos a Daniel, lo vemos allí en el foso de los leones. Cuando vemos a Abigail, la vemos ahí como un esposo necio, difícil de tratar. Cuando vemos a Caleb, lo vemos con 85 años, pero pensando en nuevos retos. Cuando vemos a Habacuc, lo vemos enfrentando escasez, injusticia, pero él tiene su gozo en Dios. Así que cada uno de ellos está enfrentando situaciones difíciles. Por eso insistimos que este evangelio que está conectado con parar de sufrir no es el evangelio de la Biblia, porque es en el sufrimiento que nosotros nos forjamos, es en el sufrimiento que nos hacemos fuertes. Es en el sufrimiento que conocemos al Señor a profundidad. Y muchas veces decimos eso, ¿por qué ahora que estoy buscando al Señor las cosas se me están complicando? Bienvenido al club. De eso se trata. Porque nuestra fe va a ser probada. El éxito entonces en la vida no depende de circunstancias favorables. De hecho, las circunstancias favorables son peligrosas. Porque cuando todo está marchando bien, cuando Dios hace un milagro, cuando no tienes problemas, podemos caer en la tentación de acomodarnos. Cuando estamos en la prosperidad económica, podemos caer en la tentación de olvidarnos del Señor. Y recurrimos al Dios dinero. Ayer hablábamos con un joven que el Señor le hizo un milagro. De hecho, a su mamá le hacían propuestas para que vendiera sus órganos porque ya estaba declarado como muerto. Y Dios hizo un milagro. Pero está frío, desconectado con el Señor. Y le hacíamos la pregunta con otro pastor y le decíamos, ¿para qué te salvó el Señor? ¿Para qué te sacó del hospital? ¿Para que continúes de esa forma? Así que no pensemos que los tiempos favorables, son la clave del éxito. Tus papás te pueden pagar un apartamento, pagar la mejor universidad, te pueden dar una mesada increíble y ser uno de los peores estudiantes. ¿A cuántos de ustedes no les costó estudiar? Y fueron a la universidad en la 85, en la camioneta roja o por ahí. A muchos de ustedes no les tocó cargar leña, a otros sí, a sus abuelos probablemente. Y las cosas para ellos no fueron fáciles, pero salieron adelante. Porque a veces la misma adversidad nos presiona y nos hace ver, tenemos que salir adelante, obviamente con la ayuda del Señor. Así que si tú estás pasando tiempos de adversidad, tiempos difíciles, gloria a Dios por eso. Porque Él es el que abre caminos. Es el que da la bendición, es el que da la prosperidad, es el que da la sabiduría. Cuando vemos los personajes que hemos estudiado, los contextos son de hambruna, son de persecución, son de secuestro, son de esclavitud, son de cárcel, son de injusticia, son de acusaciones.
Repito, estas son las experiencias que ellos vivieron: hambruna, persecución, secuestro, esclavitud, cárcel, injusticia, acusaciones. No sé qué tan parecida está tu vida a esta circunstancia, pero eso fue lo que ellos vivieron. Eso fue lo que experimentaron en sus vidas. Daniel, sus amigos, Caleb, Ruth, Habacuc. Si pensamos en Ruth, era una crisis tremenda. Situaciones económicas difíciles. Pierden a su esposo o pierde a su esposo. Pero saben, al resumir y a convertir esto en un desafío, quiero hablarles de algunas cosas que se vuelven como un denominador común para todos. Ya sea Daniel, ya sea sus amigos, ya sea Caleb, ya sea Ruth, ya sea Habacuc, ya sea Abigail, tenían un objetivo puntual y claro. Y lo que resalta en sus vidas es que ellos iban a agradar a Dios, a honrar a Dios. Y tenían esa convicción, porque cuando venía la tentación a adorar esa estatua o a los dioses, ellos decían no, porque nuestra vida tiene un propósito y es adorar al único Dios verdadero. No lo vamos a hacer. Por eso debemos preguntarnos, ¿para qué estoy en esta tierra? Tienes un propósito claro y definido: adorar a Dios. Por eso es que cantar el domingo en la mañana es te adoraré. No lo canto porque soy más desentonado, pero ¿cómo es que decimos? Te adoraré, algo así. Pero ¿saben una cosa? Cuando las cosas no marchan bien, cuando vienen problemas, cuando viene adversidad, es difícil cantar te adoraré, pero debemos hacerlo, porque en medio de todas esas circunstancias somos llamados a honrar a Dios y adorarle. Como esos personajes lo hacían porque estaban en la cárcel, pero esa cárcel húmeda, oscura, con grilletes, no les impedía a ellos que pudieran cantar con alegría y adorar al único Dios verdadero, como lo hizo Pablo y Silas. Ellos sabían lo que querían. Sabían que amar a Dios y a los demás era lo más importante para ellos, porque la vida no se iba a tratar de ellos, sino de un plan que estaba conectado con honrar a Dios. También sus vidas muestran una disponibilidad al sacrificio personal. Estaban conectándose muchas veces con renunciar a todo, como dice Lucas 14:3. La palabra de Jesús hacia sus discípulos. Lucas 14, verso 3. Creo que confundí la cita, pero cuando Jesús le dice: cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, se trata de un sacrificio personal. Hay un costo. Cuando pensamos y recordamos a Ruth, la moabita, nosotros vemos que ella renuncia a todo y dice: voy a dejar a mi pueblo, voy a dejar a mis dioses, voy a dejar mi familia y me voy a ir contigo, suegra, porque tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y voy a irme contigo y que me entierren ahí donde tú vas a morir. Estaba renunciando a todo, a todo.
porque había tenido un encuentro personal, obviamente, con el Señor. Estos personajes dejaron todo, país, algunos de ellos familia, dioses, amistades. Renunciaron a todo lo que podía ser un lastre en sus vidas para terminar su carrera, aún su propia vida. Como dicen los amigos de Daniel, saben, Dios puede librarnos, pero si no lo hace está bien. Nuestra vida no es lo más importante. Nos pueden quemar, pero no vamos a adorar esa estatua. Están renunciando a todo. Por eso Jesús dice eso: cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y no estoy hablando de no hacer nada o de abandonar todo, sino la palabra renuncia tiene que ver con no pongas ninguna cosa sobre el amor a Dios y a los demás. Eso es renuncia. Hay un listado en la vida de las cosas que hay que renunciar porque van a ser un peso en tu vida. Nuestro texto del año es Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, que es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ellos también pusieron una confianza absoluta en Dios y sus promesas. Los mismos reyes reconocían la confianza que ellos tenían en el caso de Daniel y sus amigos. Daniel 3:28. Si vemos Hebreos, vemos que estos personajes en Hebreos 11:3, 7 y 8 lo que muestran es que confiaban absolutamente en el Señor, tenían la fe en el Señor. En el caso de Abraham, que está ahí en Hebreos 11, dice que él salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Dios le dijo sal y él entonces salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, eso es confianza absoluta en el Señor, en sus promesas. Por eso es que puedo preguntarte esta mañana, ¿en quién estás confiando? Tenían esa determinación para decisiones difíciles y radicales. Eso implicó decir no a la cobardía y sí a la valentía. Se despojaron del temor, enfrentaron la misma muerte. Ellos tenían una esperanza segura, una convicción. Y eso es lo que necesitamos en nuestra carrera, en nuestra caminata. Porque ellos lo hicieron. Pero ellos no son superhéroes. Son personas ordinarias que vivieron vidas extraordinarias de una manera sobrenatural. Ellos marcaron la diferencia. Y eso, de hecho, en nuestro proceso de vida plena, en nuestro sistema, el último paso es marcar la diferencia. No seas del montón, no seas como los demás. Hay algo que hacer en el reino, hay algo que hacer en la iglesia vida plena. Atrévete a ser diferente. Quiero animarte a que marques la diferencia, como ellos lo hicieron. Ellos vivieron una vida plena, una vida significativa, una vida productiva, y Dios, a través de estos influencers que le estoy llamando así, nos está inspirando a eso. Hay un listado de virtudes que honraron a Dios. Pedro, en 2 de Pedro 1, los resume ellos con su ejemplo. Y ahora, al ir a Hebreos, que fue el pasaje del inicio, quiero resumir esos detalles aquí en cuanto al desafío. Y en el verso 35 de Hebreos 11 se nos muestra que la confianza en Dios será recompensada. Hebreos capítulo 11, verso 35.
la confianza en Dios va a ser recompensada. Hay algo que ellos tenían muy en claro, todos estos personajes, o en su mayoría, es que su enfoque no estaba tanto en una recompensa terrenal. Su visión era más eterna, más celestial, más hacia el futuro. Por eso es que podían decir, no importa si nos queman. Y en este verso dice, por lo tanto, en el 35 de Hebreos, capítulo 10, es 10, no es 11. Es que tengo los tres, porque los tres capítulos van en línea. El capítulo 10, capítulo 11 y el capítulo 12 están conectados para inspirarnos en esto. Y en el capítulo 10, verso 35 dice, por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Y es que ellos han estado viviendo tiempos terribles. Si regresamos a el 10:32, para darles un ejemplo, les dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Lo que les está diciendo, hagan un recuento de sus experiencias pasadas. Han sido duras, han sido difíciles. Les quitaron todo, los avergonzaron públicamente, les quitaron sus propiedades, pero lo aceptaron con alegría. Y ahora en el verso 35 les dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, porque ustedes van a ser recompensados. La confianza trae recompensa. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Vean más allá. No se trata de lo terrenal solamente. Puede tener un grado de importancia, pero saben, hay una recompensa eterna, que eso les motive a seguir adelante. Pero también vemos aquí en este resumen que la fe probada agrada a Dios. Y si vemos el verso 38, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. El Señor se agrada de aquellos que viven por fe. Él se goza, son su alegría. Él no se avergüenza de llamarse, como dice Hebreos, el Dios de ellos. Quiero animarte a que en medio de las experiencias difíciles vivas por fe para agradar al Señor. Le traes una sonrisa al Señor cuando en medio del dolor dices, le adoraré. Cuando en medio del dolor dices, voy a continuar adelante. Cuando en medio de la adversidad dices, voy a continuar para honrarlo a Él. Así que número 1, la confianza será recompensada, pero la fe probada va a agradar a Dios. Dios no se va a avergonzar de ti, como dice Hebreos. Y el último punto aquí es, la perseverancia es la clave del éxito. Es la constancia. Estos hombres y mujeres
no la tuvieron fácil. Lo que sí tuvieron fue perseverancia, fue constancia en su carrera. Y si ustedes ven a Daniel, por ejemplo, estuvo como primer ministro en muchos reinados. Pero algo que lo caracterizó a él fue la perseverancia en medio de acusaciones, en medio de falsos. Por eso el verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Somos los fieles, los que no se apartan de Dios, los que continúan en la adversidad. Por eso es que en el capítulo 12 nos manda a correr la carrera con perseverancia, despojándonos de todo peso y todo pecado, poniendo los ojos en Jesús. Si te presentaron un evangelio que tiene ausencia de problemas de adversidad y conflictos, no te presentaron el verdadero evangelio, porque Jesús lo afirma: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido. Pero en medio de esa aflicción y de esa adversidad, Dios está presente. Y en medio de esa adversidad, lo más importante no es por qué Dios permite. O en medio de esa adversidad no es para qué Dios permite. Lo más importante en la adversidad, que es seguro, es con quién vas a pasar la prueba. Y por eso es que estos jóvenes sabían: no importa si nos meten allí al horno ardiente, algo va a pasar. Y algo pasó, porque empezaron a caminar en medio del horno ardiente, y no eran 3, eran 4. Era la presencia de Dios. Si estás pasando un tiempo de dificultad hoy, no te estés preguntando ni por qué ni para qué. Te animo a recordar con quién vas a pasar esa prueba. Y si estás con el Señor, vas a poder pasarla en su nombre, con su capacidad, con su gracia, por su amor, porque Él lo ha prometido. Nunca te va a dejar solo en adversidad, como lo hizo con todos ellos que experimentaron eso. No importa si era dormir rodeado de leones. Algunos bromean y dicen: bueno, ahí estaba en esa cueva, esos leones ahí alrededor de Daniel, había frío, pero a lo mejor se acercó un poco a ellos para calentarse un poquito, porque ahí estaba Dios presente, trayendo seguridad. Te animo entonces a que en tu caminata, número 1, mantén la confianza en Dios, porque Hebreos dice que será recompensada. Mantente fiel al Señor en medio de la prueba. Cree, porque eso agrada a Dios. Y mantente perseverante hasta el fin, porque la perseverancia es la clave del éxito en el Señor, no en tus fuerzas. Como Caleb a los 85 años, ese espíritu de emprendimiento y de conquista. Tengo 85 años, pero tengo fuerzas, porque sus fuerzas dependían del Señor. Sabiduría como Abigail, gozo como Habacuc en medio de la adversidad, valentía como esos jóvenes. Y cada uno de nosotros nos modela entonces la importancia de agradar a Dios y honrarlo, adorarlo en medio de la adversidad. Puestos de pie, vamos a orar. Dile ahí al Señor: aquí estás, debemos mover. Lo que estás viendo es tu adversidad, y está bien, porque es una realidad. Pero te animo a poner los ojos en Jesús, a confiar,
Porque sabes, esa adversidad, ese problema, esa prueba va a ser una oportunidad para que conozcas al Señor por experiencia. Y en medio de esa experiencia imposible a tus ojos, se volverá posible, porque para el Señor no hay nada imposible. Y ahí está, sigue orando. No sé, cada uno de nosotros tiene su propia experiencia actual. Y si no la tienes hoy, vendrá, porque somos expuestos a eso. Pero dile al Señor: te adoraré, te glorificaré, seré luz, seré sal, para que las personas te glorifiquen a ti, te honren. He entendido en esta serie que la vida no se trata de mí. He entendido que hay un propósito mayor, que aun cuando las cosas en esta tierra o en esta vida terrenal se compliquen tanto, hay una esperanza eterna, hay una recompensa eterna, y a ella me aferro. Porque y si vivo, vivo para Cristo, y si muero, pues muero para Cristo. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Dile: dame la valentía, dame la fuerza, el entendimiento para ejercer el dominio propio. Quiero decir, como estos personajes en Hebreos, somos de los fieles, somos de los que no retroceden, somos de los que avanzamos, somos de los que servimos, somos de los que honran a Dios. Gracias, Dios. Yo quiero orar por esas necesidades, para que abras el entendimiento, traigas esa plena confianza de que mis hermanos no están solos en este proceso. Oro por ellos, para que sean valientes, para que tengan esas convicciones, esa determinación, para que tengan esa sabiduría de saber qué hacer, cómo honrarte en medio de esa prueba o tentación. Padre, permite que tengan una vida cristiana victoriosa, como tú lo has prometido, pero a tu lado, Señor, en tus fuerzas, con el entendimiento. Fija tus ojos en ellos, que los que están paralizados, cansados, desanimados, se levanten, Padre, y con entusiasmo proclamen que Dios es fiel, que Dios es justo, que solo Él tiene que ser adorado, y que le vamos a decir: te adoraré en todo tiempo, en toda circunstancia, porque tú das y tú quitas. Por lo tanto, el nombre de Dios sea bendito, sea alabado por siempre, para tu gloria, Dios. Porque aún en experiencias como la de Job, él se levanta y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Así queremos vivir en ese nivel, Padre, no en un nivel de improductividad, no en un nivel de negligencia, de comodidad, sino en un nivel de entusiasmo para honrar tu nombre y vivir para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Hemos cerrado esta serie y pueden sentarse, y la próxima semana empezamos una nueva serie. ¿Y saben quién es el campeón de campeones? El Señor Jesús. Ya empezamos ahí a una serie conectada con la Navidad, donde vamos a conocer más de Jesús, su obra, el propósito de su venida, porque Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por eso es que celebramos la venida de Jesús a esta tierra, porque Él viene a mostrarnos su amor, su gracia. Nos viene a modelar cómo se vive en medio de la adversidad, de la escasez, cómo desde bebé no había ni lugar para ellos en ese mesón, cómo es que a temprana edad tiene que huir con sus papás a Egipto porque lo van a matar. Pero ese es el Dios victorioso que nos modela cómo tener una vida cristiana a ese
nivel.